Enfermedades en plantas hortícolas. En épocas frías y húmedas del año se producen diversas enfermedades en los cultivos bajo plástico, la mayoría de las cuales son producidas por hongos. Un hongo está constituido por una serie de filamentos más o menos anchos que se les denomina hifas. El ciclo de vida de los distintos hongos que producen enfermedades en las plantas es muy diferente de unos a otros. Todos comienzan con una espora que al germinar produce una serie de hifas que producirán una serie de cuerpos fructíferos generándose nuevas esporas. Existen enfermedades que atacan a la parte aérea de la planta y otras que atacan al cuello y raíz. Entre las primeras destacamos Phytophthora, en la cual se producen manchas de aspecto aceitoso. En los frutos se producen manchas pardas concéntricas y puede aparecer un pardeado también en la zona peduncular del fruto. La zona del cuello afectada se necrosa exteriormente, abarcando todo el perímetro del tallo y provocando una disminución del mismo. Al final del ataque, la raíz queda totalmente descompuesta. Algunas veces esta lesión se puede localizar en la inserción de dos ramas, acabando por marchitarse los brotes a partir de este punto. Otra enfermedad que ataca la raíz y cuello de la planta es el Pythium, que se produce por altas temperaturas en el sustrato o terreno de asiento y temperaturas comprendidas entre 30 y 40 grados. Esta enfermedad produce lesiones en las raíces y cuello de la planta. Las hojas se vuelven lacias y abarquilladas. Algunas veces en tallo y raíces se detecta presencia de gomosis. Otro hongo que produce daños en tallos, cuello, raíz y frutos es Rhizoctonia. En solanáceas produce un reblandecimiento de la zona basal del tallo y manchas oscuras en los frutos. En tomate, en frutos verdes en proceso de maduración, se forman manchas de forma concéntrica de tejidos más claros y oscuros para posteriormente tornar a un color oscuro definitivo. El Fusarium, en cambio, produce podredumbre del cuello y las raíces. El primer síntoma es un amarillamiento a lo largo de los márgenes de las hojas más viejas, cuando los primeros frutos están maduros o cercanos a la maduración. Esta amarillez es rápidamente seguida por la necrosis y el colapso del peciolo de la hoja. El desarrollo de la sintomatología progresa lentamente hacia la parte superior de la planta, de forma sucesiva hacia las hojas más jóvenes. Algunas plantas pueden quedar enanas y marchitarse rápidamente, mientras que otras se marchitarán lentamente y aún quedarán vivas al final de la recolección del fruto. Pero existen otro tipo de hongos aéreos que causan podredumbres en las plantas, de color blanco y que se conoce como esclerotinia. En este caso aparece una gran abundancia de un micelio blanco algodonoso, en donde se desarrollan los esclerocios, blancos al principio y negros más tarde. Estos síntomas pueden localizarse en tallos, hojas y frutos. La esclerotinia está producida por un hongo muy agresivo, donde los esclerocios poseen gran tiempo de viabilidad en el suelo. La botrytis en cucurbitáceas es el gran caballo de batalla. Podríamos denominarlo como un hongo carroñero, ya que debe haber algo de materia muerta sobre la planta, como hojas muertas, restos de flores que se caen, etc., para poder implantarse. Es altamente resistente a algunos fungicidas. De todas las enfermedades que estamos describiendo, la botrytis o podredumbre gris es una de las más importantes. Los síntomas de esta enfermedad son variables en función de la planta y órgano afectado. En plantas adultas, el ataque en el tallo se produce a través de lesiones y heridas provocadas por las podas y recolección. El tejido enfermo muestra una apariencia pelosa y gris parduzca. Después de los periodos de humedad alta, al agitar el tejido infectado pueden obtenerse nubes de esporas que se desprenden de los conidióforos. El mildiu en cucurbitáceas se produce por caídas de agua sobre las hojas a la vez que se produce frío por la noche. Esta enfermedad se caracteriza porque en las hojas se aprecian manchas pequeñas que se inician en los bordes, de coloración verde claro, translúcidas al principio y que se necrosan después hasta llegar a secarse. En el envés se puede observar un filtrado violáceo de oscuro a grisáceo. Otra enfermedad que se produce en esta época es la micosfarela. En los frutos se inicia el daño por el extremo del mismo, ya que el daño inicial se produjo en la flor. Se produce una pudrición húmeda en el interior del fruto, apareciendo toda la zona dañada de color más oscuro. El ataque de esta enfermedad hace que el fruto produzca un estrechamiento en la zona enferma, síntoma característico de esta enfermedad en pepino.
La alternaria se caracteriza por formar un micelio de coloración marrón oscuro. En las hojas de tomate se producen unas manchas bien delimitadas, de forma circular, pardas, en donde se observan anillos concéntricos. El tamaño de la mancha es mayor según va aumentando el tamaño de la hoja y además presenta un halo amarillento. Las manchas se necrosan, rizan la hoja y acaban por destruirla. Otra enfermedad muy característica de estas épocas es el oidio o ceniza, como lo conocen los agricultores. En Cucurbitácea se producen en las hojas manchas blanquecinas y pulvurulentas en el haz de las hojas, muy características. En tomate, en cambio, produce manchas amarillas en el haz de la hoja que se necrosan rápidamente por el centro. En el envés, en la zona de la mancha, puede observarse un micelio blanco. La propagación de esta enfermedad se produce a partir de esporas llevadas por el viento, por lo que las plantas enfermas suelen aparecer en las bandas del invernadero. Existen diversos métodos de control de todas estas enfermedades, pero uno de los más importantes es el preventivo.